Saturno entra en Piscis otra vez para cerrar sus últimas lecciones hoy día 1 de septiembre y lo vamos a tener ya hasta el 14 de febrero, el Día de los Enamorados del año que viene, 2026. Saturno entró la primera vez en Piscis el 7 de marzo de 2023 y luego, hace poco, habréis escuchado a muchos astrólogos hablar de que Saturno entró en Aries. Efectivamente hizo su primera pasada el 25-26 de mayo de este año 2025, donde ha estado hasta ahora, que ha vuelto a Piscis. Ya empezó a retrogradar en julio, creo que fue el 13 de julio, y desde ese momento ha ido volviendo hasta llegar ya a Piscis. De hecho, en el eclipse del día 7, en el primer eclipse que precisamente se da en Piscis, tenemos a Saturno en ese grado 29 de Piscis. Y vamos a hablar de qué es lo que significa brevemente este tránsito, que justamente son unos pocos meses. Y cuando ocurre esto y el planeta ha ido al siguiente signo, es decir, en este caso ha ido a Aries y luego vuelve, de algún modo está cerrando las lecciones que ya nos ha traído, en este caso, desde el 2023. Entonces, por una parte, con esta retrogradación nos vamos a poder situar en dos periodos. En un primer momento vamos a pensar qué estábamos haciendo nosotros en mayo, sobre todo a partir de finales de mayo, qué iniciamos, qué emprendimos, qué cambió, de qué nos empezamos a responsabilizar más. Ahora vamos a hablar de lo que significa Saturno como tal, o qué nuevas cosas quisimos hacer por ese Saturno en Aries, qué pruebas hemos enfrentado, qué retos de madurez hemos superado o qué hemos querido empezar. Todo eso en mayo, porque ahora estamos revisando eso y de algún modo vamos a ver la cosecha o vamos a ver cuestiones asociadas a ese momento. Entonces, ese es un primer momento que podemos revisar. Pero ya lo más importante es que miremos incluso desde el año 2023, desde marzo de 2023, principios de marzo, qué es lo que hemos aprendido de este tránsito de Saturno en Piscis, y lo vamos a recordar brevemente. Saturno es el planeta que nos habla de la madurez, de la responsabilidad. Se le llama muchas veces el planeta del karma por una cuestión que es el principio de acción y reacción, que toda acción tiene una consecuencia. Y de hecho Saturno en la mitología, no nos olvidemos que lo que le ocurre es que él mismo, que derroca a su padre, que es Urano, le corta los huevos, así, básicamente hablando en plata, con una hoz que le da su madre, por una razón, porque no quería su padre Urano que nacieran los hijos de Gea, que eran los hecatónquiros, que eran básicamente monstruos con un montón de brazos, creo que eran 100 brazos, y tampoco quería que nacieran los cíclopes, que eran estos monstruos de un solo ojo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Urano no le gusta eso y por todos los medios intenta que no nazcan esos niños, los intenta retener dentro del vientre de Gea. Entonces Gea le da una hoz con la que Saturno hace esto, derroca a su padre y ¿qué es lo que ocurre? Que posteriormente él siempre vive con esa sensación de miedo a que le pase algo similar, porque de hecho por eso se come a sus hijos, Saturno devorando a sus hijos, el famoso cuadro de Goya viene contando esto. ¿Y qué es lo que le acaba pasando? Que Zeus, Júpiter, precisamente su hijo lo acaba derrocando a él, lo acaba confinando en el Tártaro. Entonces, es eso, ese principio de acción-reacción, por eso se habla de Saturno karma, porque lo que tú haces tiene unas implicaciones. No significa que el destino te esté persiguiendo, pero sí significa que de alguna forma lo que hacemos tiene unas consecuencias y Saturno nos ayuda a que nos demos cuenta y a que nos responsabilicemos de las consecuencias que tienen nuestras acciones, porque efectivamente todas nuestras acciones tienen unas consecuencias. Entonces, Saturno, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hace cuando está en tránsito? Nos da lecciones de madurez, nos da lecciones de responsabilidad, nos da lecciones de procesos de esfuerzo, de estructura, de disciplina. No deja de ser ese titán del tiempo, de lo que hay que hacer en un tiempo determinado, acotado, de límites. Nos entrega esos límites de la realidad y nos hace ver la realidad como tal, porque también es el planeta asociado a la realidad tal cual es. Entonces, Saturno, donde está, nos da un golpe de realidad. A veces puede ser un golpe que es fuerte, es todo un ostión de realidad lo que nos presenta Saturno y nos dice, mira, en esta área de tu vida donde tengas el tránsito de Saturno, es donde tienes que mirar la realidad tal cual es donde te tienes que hacer cargo y es donde seguramente te dice de qué forma se está siendo inmaduro en esta área y, bueno, en el signo, en este caso, que está entrando en Piscis, de qué formas estamos siendo inmaduros con la energía de Piscis, ahora lo vamos a explicar, y de qué forma estamos viviendo esta energía
sin asumir responsabilidad o fuera de la realidad o sin tener en cuenta ciertos límites que hay en la realidad. Entonces, de primeras, ¿qué podemos sentir? Pues esos límites, esa frustración, esa restricción o esa sensación de que aparecen miedos, inseguridades, porque también Saturno es un planeta que nos puede exigir o podemos sentir ese sentido de exigencia, de ser juzgados, de ser evaluados por figuras de autoridad, porque el mayor propósito, el más elevado que tiene Saturno, allá donde pase, es convertirnos en maestros de esa energía, de ese signo y de la casa en concreto donde tú lo tengas. Eso es lo que está buscando hacer Saturno, convertirte en maestro, en referente, en autoridad. Pero para hacer eso te suele poner pruebas que son complicadas de superar, no son cosas sencillas de hacer. Siempre lo digo, todo el mundo quiere que Júpiter transite por su casa porque ven, bien, expansión, maravilloso, pero donde está Saturno contrae. Ahora, eso sí, esa contracción es necesaria. Yo siempre pongo el ejemplo de Júpiter y Saturno de cuando haces deporte. Tú cuando estás ejercitándote, para que tu músculo crezca, ¿qué tienes que hacer? O sea, para que se produzca la expansión, que eso es un principio de Júpiter, tienes que contraerlo muchas veces, y eso es Saturno. Entonces, fíjate, no puede haber uno sin el otro. O sea, tienes que hacer la contracción, tienes que hacer el esfuerzo para que la expansión se produzca. Y eso es lo que precisamente nos recuerda este planeta Saturno, que hay que hacer esfuerzos a veces, que hay que ser disciplinado y que hay que ser responsable y que hay que ser maduro. Entonces, todo eso nos ayuda a hacerlo, Saturno. Son tránsitos que es verdad que solemos sentir con la sensación de que es algo que nos ha costado, pero cuando pasa el tiempo dices, joder, qué bien que hice esto, fue complicado, fue duro, sí, me puso delante con ciertos miedos e inseguridades, sí, con mucha exigencia de, es que si lo hago mal me van a dejar de querer, sí, pero realmente luego se agradece muchísimo. Entonces es eso. ¿Qué es lo que podemos sentir con Saturno? Pues esa sensación de lecciones importantes, lecciones que no podemos obviar, cosas donde la vida te dice ya directamente, mira, esto tienes que hacerte cargo de ello. Y generalmente es una situación externa que te viene y que tú dices, ya está. O sea, yo tuve un tránsito, me acuerdo, de Saturno en casa 6, justamente cuando entró Saturno en Piscis en marzo, y yo tenía hace tiempo que hacerme una operación que llevaba tiempo postergando ir al médico y justamente fue el momento en el que dije, mira, hay que ir ya, porque la situación se volvía insostenible. Pues, por ejemplo, por que quede claro, que eso es importante, que allá donde esté Saturno nos va a decir eso. Pero, ¿qué es Saturno en Piscis? Piscis es la energía de la espiritualidad. Piscis es la energía de conectar con el alma, es la energía del todo, es la energía de las experiencias místicas, de la magia, de la fantasía, de los sueños, de lo surrealista, la energía que nos permite conectar con los planos más sutiles de la realidad, que nos permite trascender todo, o sea, porque es la energía de una unión total con el todo y de fluir con la vida, de soltar el control y todo ello, ¿no? Todo eso es Piscis. Entonces, ¿qué es lo que hace Saturno en esta energía? A mí me gusta verlo como un ejemplo de a Dios rogando y con el mazo dando, porque en Piscis sí, a Dios rogando y nos conectamos con la fuente, nos conectamos con lo espiritual, pero Saturno nos dice, oye, hazte cargo y vive esta espiritualidad de una forma que sea tangible, que sea práctica, que sea en el día a día y sobre todo, lo malo de Piscis o lo inmaduro de Piscis es lo que nos va a hacer ver, porque precisamente Saturno ya ha dicho que nos invita a asumir la responsabilidad y Piscis es un signo que muchas veces puede evadir responsabilidades. Bueno, Piscis puede evadirlo todo, realmente porque le gusta mucho evadirse. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir un tránsito de Saturno en Piscis? ¿En qué momentos me estoy yendo, me estoy disociando, estoy yéndome de la realidad, estoy en mis mundos de Yuppie o en mis mundos de fantasía donde todo es maravilloso y escapo de la realidad? Y precisamente Saturno te va a decir, no escapes de la realidad, porque Saturno representa la realidad en sí misma. Entonces te va a decir varias cosas. Primero, que utilices la espiritualidad no para disociarte, sino de forma práctica y en tu día a día. Es una espiritualidad que está enraizada. O sea, no me sirve de nada que digas, uy, me he abierto los registros akáshicos o he conectado con los códigos de no sé qué civilización antigua y digo, vale, sí, bien. Pero tú cuando llega un momento complicado en tu vida, cuando tienes emociones de muchísima sensibilidad, porque Piscis nos conecta con una hipersensibilidad, nos conecta con la vulnerabilidad máxima, ¿qué haces? ¿Esperas que alguien te salve? Porque si tú estás conectando con los registros akáshicos y estás haciendo todas estas cosas que sí están muy guays, pero cuando llega una emoción complicada te disocias. Haces cualquier cosa para disociarte. Puede ser ver algo en las redes, puede ser jugar a un videojuego, puede ser utilizar la comida para disociarte, puede ser Netflix, lo que tú quieras. Hay mil formas de disociarse, siempre lo digo. Pero si tú cuando te llega una emoción así o cuando sientes esa vulnerabilidad estás haciendo eso, disociarte, o esperas que otros te salven, o vas buscando la salvación por algún otro lado, que eso es muy típico de lo cristiano, eso no va a funcionar. O sea, me da igual que te hayas ido a un retiro de yoga de no sé cuántos días y hayas tenido una experiencia súper mística y canalices
a las hadas del bosque y a los elementales si no sabes en tu día a día sostener la vulnerabilidad. O sea, eso es lo que te está diciendo Saturno, porque Saturno es duro, o sea, es como, oye, mira, esto es así, pero no es malo necesariamente, al contrario, o sea, insisto, es muy desagradecido de primeras y a nadie le gusta, a mí tampoco, es verdad que digo, joder, qué coñazo cuando entra Saturno, sí, es un coñazo, pero luego es muy necesario y lo agradeces, insisto que lo agradeces con el tiempo. Entonces es eso lo que nos está diciendo, a Dios rogando y con el mazo dando, que te hagas cargo de tu vulnerabilidad, que te hagas cargo de tu hipersensibilidad, que no te disocies y también que vivas la espiritualidad en tu día a día, o sea, es decir, ¿cómo puedo ser yo más empático, que es Piscis? ¿O cómo puedo yo ayudar más en el día a día? ¿O cómo puedo yo ser más espiritual en mi rutina? Porque es lo típico que se dice, que no se demuestra la espiritualidad cuando estás en la esterilla de yoga, sino precisamente cuando sales de ella. Si meditas mucho, haces mucho yoga, haces muchas posturas, y sí, eres un crack y puedes ser súper flexible y haces muchas de estas cosas, pero luego no practicas el resto del yoga fuera de la esterilla, no me sirve de absolutamente nada. De nuevo es espiritualidad, New Age, que te disocia, pero no es verdaderamente la realidad. Y eso es precisamente el tránsito de Saturno, lo que nos ha estado invitando a ver. Y yo siento que es muy relevante esto porque justamente durante el eclipse del día 7, ya lo he dicho, va a estar Saturno en Piscis y eso nos va a dar una posibilidad enorme de precisamente hacer lo que nos pide el eclipse lunar total, que es soltar la forma nociva de conectar con lo pisciano. Porque estamos con Piscis siendo nodo norte y tenemos que ir hacia lo pisciano, sí, tenemos que dirigirnos hacia esa energía, pero ahora mismo tenemos que soltar esas conductas, esos hábitos más nocivos de vivir la energía Piscis. Y Saturno nos puede ayudar mucho a darnos cuenta de qué manera estamos haciendo esto. O sea, estamos cerrando lecciones que desde el 2023 ya se nos han estado presentando de una u otra forma. Entonces, es como el cierre, la culminación, y ahora tenemos estos últimos meses para hacer el repunte final. Probablemente, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que esas lecciones que hemos vivido a un nivel más personal se nos presentan, están ahí muy presentes para que las podamos ver y para que las podamos concluir. Sobre todo, evidentemente, la casa donde ahora mismo tú vayas a tener Saturno durante estos meses va a ser una casa donde especial atención le vas a tener que poner a esto, ¿vale? Porque desde ahí es que va a haber este movimiento, desde ahí es que se va a producir, esa va a ser el área de tu vida donde vas a tener estas lecciones especialmente. En esa área puede que vivas lo pisciano de una forma quizá donde te disocies más o, en definitiva, lo vivas como lo vivas, Saturno te va a decir que te responsabilices y que lo vivas de otra manera. Otras cuestiones también importantes que tengo aquí apuntadas son respecto a las metas. Saturno es un planeta que nos habla de metas, logros, conseguir cosas, de ponerme objetivos, sobre todo profesionales, y sobre todo objetivos que me den un cierto estatus o que me den una cierta reputación, que me hagan convertir en una autoridad, como decía al principio. Entonces, esas metas lo que nos van a pedir es que estén alineadas con nuestra alma, que tengan un propósito, un sentido trascendental, porque está en Piscis. Y al mismo tiempo nos va a decir Saturno en Piscis que no fantaseemos, que no nos ilusionemos con, no, conseguiré esto y cuando consiga esto tendré lo de más allá. No, son metas que, insisto, tienen que estar conectadas con tu alma, pero al mismo tiempo tienen que ser metas que sean realistas. O sea, va a haber anhelos que Saturno va a estar rompiendo, anhelos, ensoñaciones, o sea, cosas que no valían, cosas que tú te estabas engañando, porque realmente Piscis también es muy del autoengaño, y decir, me convenzo de que quiero esto, me convenzo de que esto es maravilloso, me convenzo de no sé qué, me convenzo de no sé cuántos, y verdaderamente esto no es lo que era, o sea, estaba siguiendo un espejismo, o la meta que estaba alcanzando o que estaba buscando alcanzar no era lo que realmente mi alma anhelaba. Eso también es algo muy de Saturno en Piscis. Entonces, eso quiero que lo tengamos muy en cuenta porque evidentemente también Neptuno, que ha estado en Piscis desde 2011, va a volver, ¿vale? O sea, ya entró en Aries, eso creo que fue el 29-30 de marzo de este año, justo tuvimos eclipse y al día siguiente entró Neptuno en Aries y va a retrogradar, o sea, ya está retro, pero va a retrogradar, va a volver definitivamente lo que es a Piscis otra vez para cerrar esas lecciones el 22 de octubre. Entonces, estos últimos meses del año en general, yo siento que la energía de Piscis, aparte del eclipse y aparte de que sea Piscis nodo norte, es como que tenemos que conectar con ella y tenemos que hacer un cierre importante que llevamos tiempo ahí pues tratando de hacer, ¿no? O llevamos tiempo ahí que se nos está dando la oportunidad de hacerlo. Así que eso es lo que quiero destacar fundamentalmente. Que evidentemente si tienes planetas en los últimos grados de Piscis o de los signos mutables, también valdría Virgo, Sagitario y Géminis, obviamente vas a estar notando esta energía con mayor tensión.
Y si tienes planetas en los últimos grados de signos de agua, salvo que seas Piscis, que evidentemente vas a notar esto de una forma más potente, ¿no? Quizá te llega de una forma más armoniosa, pero en definitiva lo importante es que todos hagamos este proceso de madurez, de responsabilidad que nos entrega Saturno y que nos pide Saturno. ¿De acuerdo? Así que nada, simplemente quería comentar esto y que espero que estéis muy bien y ya comentaremos más cuestiones de esto y de otras cosas en futuros vídeos. Un abrazo.